La eterna pregunta, ¿deberíamos separar al artista de su obra? ¿Por qué hay una necesidad importante de no separarlos? O quizá de sí separar al artista de su obra. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Celia Gallego y en el vídeo de hoy vamos a hablar de la eterna pregunta y de la grandísima discusión sobre si separar al artista de su obra o no. Es una pregunta muy complicada que lleva desde hace unos años resonando muy fuerte en el mundo del arte, en el mundo de la historia del arte contemporáneo. Y las dos posturas son muy fuertes, son muy complicadas de responder, y yo voy a intentar responder cómo yo creo y en qué posición me encuentro yo. Para responder a la pregunta de si podemos o deberíamos separar al artista de su obra, no podemos hablar solamente de historia del arte, no podemos hablar única y exclusivamente de arte y todo lo que lo envuelve, sino que debemos de empezar a agrandar un poco el círculo y mirar también otros puntos muy importantes que hay, que es la historia, realmente la historia universal. Una pregunta muy importante para comenzar con la gran pregunta, ¿no? Es ¿por qué nos lo estamos planteando ahora? ¿Por qué planteamos ahora mismo, sobre todo las mujeres, de que no hay que separar al artista de su obra? Mi postura, ya lo digo desde el principio, es que no hay que separarlos y voy a daros diferentes argumentos por los cuales yo creo muy fuertemente que deberíamos nunca separar al artista de su obra. La historia del mundo universal la han escrito siempre los vencedores, esto es una verdad que conocemos absolutamente todos, y dentro del mundo del arte es una historia que se ha escrito por los vencedores, y quizá no se les debería llamar vencedores, simplemente por las personas que han podido escribir esta historia, que claramente son los hombres. La historia del arte es una historia escrita por y además para los hombres. Es una historia en la cual las mujeres nunca han tenido cabida. Esto es otro tema que vamos a tratar en otros vídeos posteriores, pero la mujer no podía entrar en los talleres de pintura, la mujer no podía ser artista, la mujer no podía dedicarse a este mundo. Sí que es verdad y se sabe perfectamente que había muchas mujeres que trabajaban en talleres, que ayudaban a los artistas, que en su momento más posterior sí que acabarían siendo artistas de taller también y que también expondrían sus obras. Y esto es una verdad que se intenta decir a los cuatro vientos y realmente no se nos deja. ¿Existieron las mujeres artistas? Por supuesto que existieron. ¿Había mujeres artistas lo suficientemente importantes como para poderlas tener en cuenta? Evidentemente sí. ¿Qué ha pasado? Que la historia las ha acabado sepultando porque no interesa. No interesa tener mujeres artistas porque, para empezar, el arte es una disciplina que requiere muchísima intelectualidad, requiere ser una persona, como lo ven o como se ha visto a lo largo de la historia, una persona culta, una persona leída, una persona que conoce, revolucionaria mucho, en grandísima medida, y es una cosa que no interesa saber ni tener mujeres artistas que pensemos por nosotras mismas. Por otro lado, y como repito, es un tema que quiero ahondar en él en otro vídeo, es muy frustrante encontrarte con la mítica frase de es que había muy pocas mujeres artistas. No había precisamente pocas, y hay algunos libros que ya van trayendo las cuatro de siempre, pero van trayendo más y más mujeres artistas. Ya no somos un epígrafe en los libros de arte, ya no somos el recuadrito verde de la esquina en el libro de historia que dicen pues que sepas que había dentro de los 800 millones de hombres artistas una mujer, que es como, resulta hasta extraño, resulta raro decir solamente hay una mujer artista. ¿Tú te crees que aunque no se nos dejara crear ni pintar una cosa que es tan primaria como es el hecho de crear, tú te piensas que no se iba a hacer? Es muy complicado pensar eso, y es evidente muy complicado pensar que no hubiera mujeres artistas que se emanciparan y dijeran que aquí estamos nosotras y que nosotros vamos a seguir trabajando. Igual que había muchas personas que sí permitían a las mujeres entrar en talleres y poder aprender. Bien, es verdad que luego había muchísimas restricciones, de no podían pintar desnudos ni cuerpo humano, no podían aprender de anatomía, solamente podían hacer naturalezas muertas, paisajes y poquito más. Pero eso, como os digo, es otro tema que andaremos más adelante, pero me sirve de comienzo para hablaros del tema central, ¿no? De si deberíamos separar al artista de su obra. Como primer caso hablamos, ¿no? de esta ausencia, esta completa ausencia de mujeres dentro del mundo del arte. ¿A dónde nos lleva esto? A pensar que
simplemente había única y exclusivamente hombres, ¿no? El hecho de que tú te encuentres con ahora mismo los museos, que hay una cantidad ingente de hombres a los altos cargos de estos museos, en general de la industria de la cultura, para que no salte tanto de ojo diremos que es que no había mujeres. No, sí las había, no las dejabais entrar. Para mí ahora mismo la historia del arte es como una burbuja que vaga por el cielo sin que nadie lo pueda tocar, ni que nadie pueda entrar. Allí están esas personas en los altos cargos y los artistas, que ahora hablaremos en concreto de los artistas, que ellos están ahí y no se les puede tocar, nadie los puede tocar. ¿Por qué? Porque son genios. ¿Y qué tiene que ver aquí la figura del genio con por qué no separar o sí separar el artista de su obra? Para mí la palabra genio es esa palabra que acuñaron probablemente también hombres, que decidieron, vamos a llamar a esta persona genio para que sea completamente inviolable, intocable, es que no se le puede ni respirar. Da igual que hayas hecho lo que hayas hecho en tu vida, es que eres un genio. No, es que esta persona fue una persona deplorable, fue malísima, es que era un genio. Es como la excusa, es como vamos a lavarnos, a limpiarnos el culo diciendo que estas personas son genios, porque obviamente si estás dentro de esa genialidad eres Dios. Un genio es un dios, y un dios es completamente inviolable e intocable. Es un dios, no puedes hacer nada más. Entonces esta palabra de no, es que este artista es un genio, es que este artista es un genio, ya, pero es que este artista es una mierda de persona, es una persona que ha delinquido, es una persona que ha maltratado, ha matado, ha pegado, pero da igual porque es un genio. ¿Qué pasaría si dejamos de usar esta palabra genio para algunos determinados artistas? Que ellos mismos bajarían de esa burbuja que tienen ahí arriba y se pondrían los pies en el suelo. ¿Qué pasaría? Que tendrían que acabar en la cárcel. Muchísimos artistas de los que conocéis hoy en día, de los que ahora hablaremos de un caso en concreto muy famoso, muchos de esos artistas han delinquido, deberían estar en la cárcel por diferentes razones, pero la que yo voy a tratar hoy en concreto, como bien sabréis, es el caso de Pablito Picasso. Pablito Picasso, ahora hablaremos más en profundidad con él, es una persona que no nos estamos remontando a la Edad Media. Es una persona que vivió durante el siglo XX, que ya sabía qué consecuencias tienen qué tipo de cosas y aún así las seguía haciendo, pero daba igual porque era un genio. Que también te digo, casualmente la palabra genio para mujeres no se ha usado jamás. ¿Habéis oído alguna vez realmente que se utilice universalmente la palabra genio para una mujer? Y es que, por ejemplo, quien iba a juzgar, ¿no?, a Poseidón cuando violó a Medusa, porque la violó, ¿sabéis? Si sabéis el rito, me voy a preguntar como si me voy a ver ahora mismo una respuesta, ¿no? Pero si conocéis el rito de Medusa, el mito de Medusa, Medusa era una mujer que era muy guapa y que Poseidón se caprichó de ella. La acabó violando en el templo de Atenea y Atenea, en vez de castigar a Poseidón, castigó a Medusa, volviéndola fea con el pelo tan característico que tiene con serpientes y petrificando a la gente. Pues esto es prácticamente lo mismo. Y ahora es cuando ahondamos en el ejemplo más claro que tenemos, que es el de nuestro querido Pablo Picasso. Para quien no sepa quién es Pablo Picasso, aunque realmente creo que es bastante complicado porque es uno de los ahora mismo pintores más importantes de la historia del arte, que es que me duele hasta decirlo, de verdad. Pablo Picasso era un pintor, murió en el año 1973, justo antes de acabar la dictadura. Bueno, era un pintor malagueño que fue el que hizo, rehizo y superhizo él solito el movimiento artístico del cubismo. Pero no solamente tiene ese movimiento, o sea, no solamente ha desarrollado el cubismo a lo largo de toda su carrera artística, sino que ha tenido muchísimas otras facetas que quizá no sean tan conocidas dentro de lo ya muy conocidos que son. Pero ¿por qué este pintor es tan importante, tan resonado? Todo el mundo le quiere, todo el mundo le adora, es maravilloso y es un genio. Porque hizo una obra que a día de hoy se considera, no sé si la más importante, pero por lo menos la más importante dentro de un top 3, digamos, una de ellas, y la obra más famosa de la historia de la humanidad, que es el Guernica. El Guernica, el queridísimo Guernica, el Guernica que tiene tantísimas cosas que decir. Si el Guernica pudiera hablar, probablemente diría, este tío ya me había hecho y no es un encargo para la República, sino que ya me había creado. Hay muchísimas teorías acerca del tema, pero eso para otro día. El Guernica es una obra que ahora mismo está expuesta en el Museo Reina Sofía de aquí de Madrid. Es una obra enorme que trata sobre los bombardeos del pueblo de Guernica, que está en País Vasco. Esta obra se supone que la encargó el gobierno republicano para Picasso mientras estaba ahí tranquilito, exiliado en Francia, para un poco retratar, ¿no?, estos horrores de la guerra civil. Vale, bueno, fantástico, Pablo, pues eres un genio, digamos, eres un genio. ¿Por qué
¿Quién le llamó genio? Esta es la primera pregunta que a mí se me viene a la cabeza. ¿Quién decidió que Pablo Picasso era un genio y por qué? Porque a mí, honestamente, sus obras me parecen una mierda. Pero obviamente esta es una opinión completamente subjetiva. Yo no soy historiadora del arte y mucho menos soy experta en Pablo Picasso, pero honestamente sus obras me parecen horrorosas. ¿Quién le puso ahí? Pues vamos a tener un poquito que echar la vista para atrás y no tan para atrás en el tema de quién son las personas que son líderes de opinión. Quien le llamó genio, quien puso la etiquetita de genio, que es como, esto me hace ser el rey de España, soy completamente inviolable. Pues evidentemente los líderes de opinión, como decía antes, pero vamos a pensar quién eran los líderes de opinión y quién han sido durante años. Los hombres, blancos y europeos. Está claro, o sea, es que es decir que es que hay que separar el artista de su obra porque la obra es completamente diferente, que la obra no vota, que la obra no se va de cañas por ahí, que la obra la hace el artista y sin es el artista no hay obra. Es que parece una frase de Rajoy, pero es tal cual. Sin el artista no existe el Guernica, sin el artista no existen los nenúfares, sin el artista no existe el rapto de Proserpina, o sea, no existen las obras y las personas, es que es ridículo separarlos, completamente. Pero vamos a hablar en este caso más concretamente de Picasso, porque no se puede, es que literalmente no se puede, no es que se deba o que no, es que no se puede separar al artista de su obra. Bueno, ya hemos hablado de quién era este señorito Picasso y ahora vamos a hablar un poquito de su vida privada. Pablo Picasso se casó con una bailarina de élite rusa que se llamaba Olga. El apellido no soy incapaz de pronunciarlo, lo siento mucho. Olga era una bailarina, bueno, se enamoraron perdidamente y estuvieron casados creo que 20 años. Al principio Picasso la pintaba a Olga y no la pintaba en modo cubista, sino que eran retratos realistas, una época de Picasso que yo tolero bastante, digamos, a mí me gusta, hacía un realismo muy bonito, la verdad. Y pintaba a Olga, ¿no? La pintaba, como se dicen muchísimas críticas de sus obras, como una mujer melancólica. De hecho, dicho por él mismo, que lo tengo aquí citado textualmente, Pablo Picasso decía de sus musas: todas esas mujeres no están posando como una simple modelo aburrida, están atrapadas en la trampa de esos sillones como pájaros encerrados en una jaula. Yo mismo las he aprisionado en ausencia de este gesto. Para Pablito Picasso, las mujeres que posaban para él eran simplemente pajaritos en jaulas, y ya esto da bastante que pensar. Pero para más Inri, al principio de su época, retratando a Olga, la retrataba como una mujer, bueno, pues melancólica, más tristona, más alegre, tal y cual, con unos colores vivos pero realista. Bueno, pues a medida que fue pasando el tiempo, empezó a dibujarla completamente diferente, digámoslo así. Empezó a tratarla retorcida, a hacerla como un monstruo, y no es una apreciación, es que literalmente la retrataba como un monstruo. Dicho por él mismo, la llamaba Olga mujer castradora. Y ella decía que estaba harta de que Picasso les retratara con los pechos completamente estrujados como peras. En estos cuadros evidentemente se ve que Picasso está humillando a su mujer. Y no hay que ser un historiador del arte muy puesto en el tema para darte cuenta. Picasso lo que hacía era una sátira de su mujer, se estaba riendo de ella, la estaba humillando delante de millones de personas que a día de hoy vemos sus cuadros en los museos. Es que es ridículo pensar que podríamos separar al artista de su obra. Porque también te digo, ¿qué narices vas a contar si me pones este cuadro de aquí y no me explicas que Picasso maltrataba a su mujer? Es que no tiene ningún sentido. Además, es que está siendo un injusto con la historia realmente. Siendo completamente ajenos al hecho de que Pablito Picasso era un maltratador y probablemente debe estar en la cárcel. Pero bueno, ¿qué pasó con Pablito Picasso y con Olga? Pues que un día de estos apareció una niña de 17 años llamada Marie-Thérèse Walter con un crío en brazos, y es que era hijo de Picasso. Imaginaos la cara de Olga al ver que una cría de 17 años menor aparece en la puerta y dice que es que han concebido Picasso y ella a un niño. Pues a mí se me cae el alma en los pies, ¿qué quieres que te diga? Y ya no estamos hablando de, ay, pobrecita Olga, tal y cual, no, es que es ilegal. Es ilegal, porque es pedofilia. Y diréis, no, bueno, es que quizá no estuviera regulado. Sí, estaba regulado, es verdad que regulado como tal en una ley fue en 1983, creo. Pero como penado y que ya había movimientos en contra de eso, llevaban ya desde 1800 con el tema de la iglesia. Entonces Picasso era plenamente consciente de que eso que estaba haciendo estaba bastante mal. Pero bueno, vamos a seguir el tema, y es que ¿qué pasó con Marie-Thérèse, que acabó suicidándose? Porque decía que no podía vivir sin Picasso, y decía el hijo de Marie-Thérèse Walter que es que ella, después de muerto Picasso, ella seguía preocupada y obsesionada con él. ¿Y qué pasó con Olga, la maravillosa bailarina que aparte dejó de bailar en cuanto se casó con Picasso?
¿Qué pasó con ella? Que acabó encerrada en un psiquiátrico y ya está, y no pasa nada. Pero es que es la realidad. Bueno, no pasa nada, sí, obviamente pasan muchas cosas, pero me refiero, no podemos obviar la historia y no podemos obviar cosas que es que repercuten en la obra de un artista. Y este hecho repercute muchísimo en la obra de Picasso. No te digo quizá en un Guernica, pero sí en todos los retratos que hacía de su mujer, y no podemos obviarlo. ¿Y qué pasa ahora que llegamos a este punto? Que muchísimas personas van a seguir diciendo que no debemos, o sea, que sí debemos separar la obra del artista, porque deben pensar, como os decía antes, que la obra camina por las calles tan tranquilamente, se da un paseo por el Prado y luego se toma unas cañas en Malasaña. Y luego también pues va a votar. Pues no sé, o sea, es que me parece completamente absurdo. Pero estas personas además que te defienden que sí hay que separar la obra del artista, son las mismas personas que luego te cuentan que Artemisia Gentileschi, una artista maravillosa, la había violado su profesor y por eso hizo la decapitación de Olórgenes. Son los mismos que cuando ves un cuadro de Rosa Bonheur en el Prado, que está el Cid colgado allí, te va a contar que era lesbiana y que era la primera mujer en ponerse pantalones. Y un montón de chascarrillos sobre mujeres, porque tampoco hay que estar en la historia del arte. Yo cuando fui, no sé si vosotros habéis ido a Viena, yo cuando fui a Viena y me hice el tour de Sisi, en vez de contarme todas las proezas que hizo como princesa, me contaron que era una cocainómana. ¿Qué narices tendría que ver que fuera una cocainómana con todo lo que hizo como princesa? Pues no tenía nada que ver y ni siquiera nos importaba, pero ahí estaba. Entonces, separamos al artista de la obra cuando nos apetece y cuando no nos apetece no lo hacemos. Es evidente que no podemos juzgar con los ojos de hoy en día las cosas que han ocurrido en el pasado, pero no tenemos que obviar cosas que han pasado en el siglo XX, porque Picasso, como os decía antes, lleva simplemente 50 años muerto. 50 años muertos son vuestros bisabuelos. Vuestros bisabuelos, no es tan lejano, no es como que me dijeras, no, es que la esclavitud en no sé... A ver, es que estábamos en la Edad Media. Y evidentemente es igual de horroroso, pero es que todavía peor en el siglo XX y se está diciendo que no podemos juzgar con los ojos de hoy en día las cosas que han ocurrido en el pasado, porque ya estaba ahí. Y diréis, no, bueno, es que claro, Picasso no estaba tan cerca, ¿no? El tema del feminismo, no se sabía, es que vivíamos en un mundo de machismo. Vamos a ver unos datos de la época, a ver qué hablan sobre el feminismo, sobre el Código Penal, con el tema de los abusos, de las violaciones y demás, a ver qué nos encontramos. Que en 1791 Olympe de Gouges, dramaturga y activista política francesa, publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía. Esto quiere decir que en el siglo XVIII ya había mujeres que estaban reivindicándose por sus derechos. Un año más tarde, Mary Wollstonecraft publicó la Vindicación de los Derechos de la Mujer. En 1869, John Stuart Mill redactó el ensayo The Subjection of Women, donde hablaba de los derechos de la mujer también. En 1893, Nueva Zelanda se convertía en el primer país en conceder el voto a la mujer. 1893, cuando Picasso acababa de nacer. Entonces no me vengáis con el no, es que no estaba tan extendido, me da igual, porque ya habían estas cosas. Si me dijeras que en el siglo XII, cuando a la mujer se trataba como un trapo y tal y cual, pues dices, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no, lo sigues reivindicando igualmente, pero es verdad que no tiene el peso tan importante como ahora mismo en el siglo XX, pero te quiero decir que las cosas están aquí. Y por cierto, la primera ola del feminismo llegó a mediados del siglo XIX, con lo cual Picassito ya tenía que saber bastante acerca de este tema. Además que durante la época de Picasso estaban las mujeres, las sin sombrero, estaba todo el tema de la generación del 27, un montón de vanguardias en España que por supuesto Picasso tenía que conocer. Con lo cual no me vale que me digáis que no podemos juzgar igual, tal y cual, que un maltratador del siglo XX es un mismo maltratador del siglo XXI. Que Neruda fue un violador y sigue siendo un violador, y en su momento lo fue también. Aunque diga que es que bueno, que es que se le puso ahí y tuvo que violarla. No, mira, majo, no se viola a las mujeres. No me vale, no me vale. Y Neruda y Picasso fueron dos personas completamente deplorables, por no decir otra cosa. Y ya como tercer punto, entramos en el tema de una obra vale por sí sola. Es decir, si ahora mismo tú coges el Guernica y no tiene la firma de Picasso, ¿valdría y se pelearía tantísimo el tema del artista cuando sabemos o no sabemos que es Picasso? Probablemente no se pelearía tanto. Lo que nos importa a nosotros es un Picasso. Nadie en su sano juicio pondría en el salón de su casa un Picasso, porque son verdaderamente horrorosos y dan bastante miedo. En el momento en el que sabes que es un Picasso lo pones. Porque lo pones porque significa que tienes mucho dinero, porque significa que eres un entendido del arte, porque significa que tienes un Picasso en tu casa. No queremos un cuadro sin firma, nosotros queremos un Velázquez. ¿Tú te crees que las Meninas iban a ser tan importantes si no tuvieran una firma? Si no fuera Velázquez el que hizo las Meninas. Queremos un Velázquez, no queremos un cuadro de 4 niñas princesas, queremos un cuadro de Velázquez.
que nos da igual, es que si lo llego a hacer yo, imagínate que llego yo, que soy, imaginemos, la pera limonera como artista, hago exactamente el mismo cuadro de las meninas, y es que no tendría ni la mitad de repercusión, la mitad de importancia en la historia del arte, porque lo que queremos es al autor, con lo cual, ¿cómo narices vas a separar el artista de su obra? Cuando el artista siempre va a ser más importante que la obra. En el caso de que la obra haya pasado al artista es por una pura y red de marketing increíble. ¿Por qué el Guernica es tan importante? Porque se dio la para tanto con el Guernica, porque llegó a superar al propio Picasso esta obra. Todo el mundo la conoce y todo el mundo la adora. Pero fue por puro marketing. Por puro marketing. Si nadie hubiera dicho que esa obra es de Picasso, ¿tú te crees que iba a estar ahora mismo en el Reina Sofía presidiendo la sala más grande de todo el de todo el palacio? No, pero ahí está. Entonces, ¿para qué vamos a separar obra del artista cuando realmente es que son todo uno? Y ya para finalizar, como último argumento, debemos ser justos con la historia, no ya solo con la historia del arte, sino con la historia que hemos vivido la humanidad. Debemos ser justos con las millones de mujeres que han luchado por nuestros derechos, por las miles de mujeres que han muerto luchando. En este caso os estoy hablando de este tema en concreto, pero es verdad, tenemos que ser justos con la historia. Y no puede ser que estemos obviando cosas tan importantes como que Picasso fue el maltratador, como que Neruda fue un violador y que en base a estas cosas hicieron obras de arte. Obras más o menos bonitas, más o menos importantes o más o menos lo que tú quieras, pero canalizaron esas cosas hacia una obra de arte. Y esto es, hay que contarlo, no se puede obviar, no puedes quitar estos hechos porque es completamente absurdo. Entonces, separar obra de artista no se puede, ni se debe, pero literalmente no se puede porque estás quitando información, estás dejando un contexto completamente vacío y desnudo. Estás hablándome de un cuadro cuando le faltan los órganos de dentro realmente. Es como si me hablas de un cuadro sin corazón, sea bueno o sea malo, pero hay que hablar del contexto de cada persona y de cada artista. Y no me vale que me digan que no, que hay que separarlos cuando luego en los museos me hablan de la vida, obra y milagros de Artemisia Gentileschi y de todos los amoríos que tenía, que se le violó a su profesor, que la torturaron, que tal y que cual, que Rosa Bonheur era lesbiana, fea y que se ponía pantalones y que luego no sé quién, no sé quién, no sé cuántos. No. Si me hablas de uno, me hablas de todos. Y lo de vamos a utilizar la palabra genio para poder volver inviolable a este artista, es que me parece de lo peor y personalmente pienso que la palabra genio debería desaparecer completamente del mapa, porque nadie es un genio. Nadie, porque entonces estás dando unas capacidades y le estás dando un poder a esa persona que no le corresponde. No le corresponde porque ninguna persona puede ser inviolable. Ninguna persona puede hacer lo que le dé la gana y no tener ningún tipo de repercusión. Pero bueno, estos son mis argumentos a favor de no separar artista de su obra. Como último deciros eso, bueno, que tenemos que ser justos con la historia y justos con las millones de personas que han luchado por el tema, que han logrado que nosotros ahora mismo podamos votar, que podamos viajar, que podamos tener una vida completamente independiente de los hombres, que podamos ser felices solas, con ellos y sin ellos. Gracias a esas mujeres estamos hoy en día y vivimos como vivimos. Así que no podemos obviar, no podemos censurar, no podemos quitar nada. Y con todo esto, ¿qué debemos hacer? ¿Deberíamos quitar el Guernica del Museo Reina Sofía? No. ¿Deberíamos dejar de escuchar a este grupo porque se ha descubierto que este artista, el cantante, es un violador? Pues depende de ti. Claro, ¿qué pasa? Esa es la tremenda pregunta, ¿no? La eterna pregunta. ¿Qué hacemos si descubrimos que un cantante de mi grupo favorito es un violador? Pues va a depender completamente de ti. Lo correcto probablemente sería que dejaras de escuchar a ese artista, dejaras de consumir su contenido, dejaras de hacer que esa persona gane dinero a costa y sabiendo que es un violador. Es una cosa demasiado complicada, pero no estamos hablando de censura, no estamos hablando de que se retiren los cuadros de Picasso, ni que se retiren las ediciones del poemario de Neruda. Estamos hablando de conocer, de saber perfectamente qué clases de personas eran y que no se haga una red de marketing increíble por ser tan vagos de no seguir investigando y de no seguir conociendo más artistas que probablemente puedan llegar a ser incluso más importantes y que no tengan una mancha en su expediente como la que tienen estas personas. Porque ya es muy fácil decir que Picasso es el pintor de la vida, el pintor más increíble, el más prolífico, el más... De verdad. Dejad de hacer tanto marketing alrededor de estas figuras que no aportan absolutamente nada, que en el momento en el que descubres qué clase de personas son y que afecta obviamente a su obra, pierden completamente todo. Y por favor, dejad de llamar genios a los artistas para volverlos inviolables, porque es que cansa,
Y si me dijeras que todavía no nos hemos dado cuenta de la necesidad que hay de que la mujer tenga el puesto que se merece en la sociedad y en el mundo, si me dijeras que no somos conscientes, bueno, pero siendo conscientes plenamente de estas cosas, es que es hasta insultante que sigáis dando la puñetera matraca con Picasso y los 4 gatos de siempre. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haga reflexionar. Esto es un debate realmente, yo no estoy sentando aquí ningún dogma de fe, no os estoy diciendo que odiéis a Picasso ni mucho menos no os convirtáis en mí, pero que sí que os dé un poco a reflexionar, a debatir y a pensar un poquito qué artistas conocemos, escuchamos, que probablemente nos podamos llevar sorpresas, ¿no? Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!